Vamos a hablar con Roxana Levinson, que es periodista de Radio Nacional de Israel. Estamos conectados desde Argentina. Roxana, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá Pablo Vicente, Gabriel Pulvirente y Belén Martínez. La saludamos. Para ustedes y un gusto estar en contacto con Argentina. Gracias por atendernos. Bueno, estábamos haciendo una introducción de lo que es estos momentos de máxima atención que se viven en Israel ante lo que fue este ataque frustrado, ¿sí?, de parte de la agrupación Hezbollah. Así es, se está viviendo un momento de tensión, no diría que de máxima tensión porque tenemos experiencia y hemos pasado momentos más complicados que este, que no deja de ser algo relativamente preocupante. Justamente hace algunos minutos se ha dado la información de que después de una evaluación de situación hecha por el primer ministro Netanyahu con las autoridades militares, se ha decidido volver a reforzar la presencia del ejército israelí en la frontera, en la zona norte del país, especialmente en el área donde ayer tuvo lugar este incidente que, como bien decían en la presentación, tiene que ver con un episodio que comenzó la semana pasada y que para Hezbollah es una cuenta abierta, es una cuenta pendiente y de acuerdo a las últimas declaraciones de los líderes de la organización, esa cuenta no se ha cerrado y entonces el atentado que estaban planificando todavía está pendiente y la idea, según se en informaciones de medios árabes, es realizarlo antes del jueves, porque este jueves es la fiesta musulmana del sacrificio. Roxana, a nivel político, ¿este ataque ayuda a Netanyahu, ayuda a Gantz? Se corrieron rumores la semana pasada de que Netanyahu pensaba disolver el gobierno de coalición. ¿Cómo lo ves desde el lado político también en Israel? En realidad, en este momento, el primer ministro Netanyahu tiene muy poco que ganar con una situación así, especialmente si llegara a perder la vida algún soldado. Quizás podría este episodio llegar a posicionar un poquito mejor a Benny Gantz, porque además de primer ministro alterno, es el ministro de Defensa. Claro. Ministro de Defensa, perdón. Sí, es el ministro de Defensa, es el cargo que está justamente ocupando Benny Gantz, el socio político. Exacto. Lo que sucede es que la cuestión política no tiene mucho que ver con esto que está sucediendo en materia de seguridad, por lo menos en este momento. La idea de Netanyahu de disolver el gobierno tiene que ver con su situación política, que en el último mes y medio ha perdido por lo menos 9 mandatos en las encuestas de intención de voto y está enfrentando una situación de crisis sanitaria, de crisis económica. Él ve que su situación, digamos, en materia de intención de votos se está desmejorando y además el 6 de diciembre va a tener que volver a presentarse en el juicio por delitos de corrupción que se le está siguiendo y a partir de enero va a tener que ir 3 veces por semana a audiencias en el juzgado de Jerusalén y eso deteriora muchísimo su imagen pública. También trascendió que una de las estrategias políticas que iban a llevar a cabo sus abogados era impedir que estando a cargo o al frente de su cargo de primer ministro tuviera que ir a declarar. ¿Eso se confirmó? ¿Lo han conseguido? Sí, eso se confirmó hace un tiempo por medio de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque la ley israelí nunca previó que un primer ministro pudiera estar en esta situación de estar en el cargo y al mismo tiempo ser acusado y juzgado por delitos penales. Con lo cual, legalmente Netanyahu puede ejercer como primer ministro hasta tanto haya un fallo inapelable, un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la última instancia del sistema judicial israelí. Hubo muchísimos recursos que se presentaron a la justicia en diversas instancias que finalmente llegaron a la Corte Suprema y la Corte decidió que Netanyahu sí puede seguir ejerciendo el cargo. Hay una cuestión pública, es lo que hizo que muchísima gente saliera a la calle y estoy viendo imágenes que ustedes pasaron hace instantes. Las manifestaciones, hay una ola de manifestaciones que no solo protestan por la situación económica y la crisis del corona y lo que esto supuso para la economía
israelí y el nivel de desocupación, sino que protestan precisamente por esto, por lo que ellos denominan como gobierno corrupto, crime minister, en lugar de prime minister, y todo tipo de consignas de este estilo, cuestionando la legitimidad de Netanyahu como primer ministro. Roxana, volviendo a las declaraciones que dijo el primer ministro, estamos preparados ante cualquier escenario. ¿Cómo toman esas declaraciones allí en Israel? Aquí eso se toma como un intento por tranquilizar a los ciudadanos. Es cierto, hay una situación compleja de seguridad, es cierto, hay una amenaza de la organización Hezbollah, pero no nos van a tomar desprevenidos, sobre todo en estos momentos en que en la población israelí hay una sensación de mucho caos, de mucho descontrol, como que el gobierno perdió el control del manejo de la crisis del coronavirus, que un día se decide una cosa, que al otro día otra, que se da un subsidio que no se da. Ya se presentaron por lo menos 5 programas económicos diferentes y ninguno por el momento se cumplió en forma completa. En medio de todo ese caos, el gobierno está intentando decir, a pesar de que somos un gobierno de coalición, a pesar de que hay muchos problemas políticos, que no logramos ponernos de acuerdo en nada, esto no tiene nada que ver y la seguridad de los israelíes está garantizada. Hasta el punto que ayer Netanyahu y Gantz dieron una conferencia de prensa conjunta, dieron ese mensaje de tranquilidad a la población y de tratar de amedrentar y de disuadir a Hezbollah juntos, como no se los ve en ningún otro tema, poniéndose de acuerdo, como no se los ve en ningún otro aspecto de todo lo que concierne al gobierno que están compartiendo. Bien, Roxana, ¿y este tipo de declaraciones no puede ser también para darle un poco más de fuerza a la coalición? Sí, por supuesto, tiene que ver también con esta coalición que día por medio y el otro día también parece que se termina y un gobierno que parece que cae, con estos rumores cada vez más fuertes y más insistentes, casi informaciones de que Netanyahu tiene toda la intención de hacer caer el gobierno a mediados de agosto, porque el 24 de agosto es la última fecha para que se apruebe el presupuesto nacional de este año. Por el momento Israel se está manejando sin presupuesto aprobado. En el acuerdo de coalición que formaron el partido de Netanyahu y el partido de Gantz, decía que se va a aprobar un presupuesto bianual. De pronto Netanyahu decidió que no, que quiere un presupuesto para lo que queda del año. ¿Por qué? Porque eso le da la posibilidad de que si no se aprueba el presupuesto, él puede hacer caer el gobierno y o bien llamar a nuevas elecciones, lo cual sería una tragedia para este país, las cuartas elecciones en un año y medio, o bien formar un gobierno que reemplace a este y su esperanza es poder formar un gobierno de derecha sin tener que hacer nuevamente una coalición. Por el momento no tiene quórum para eso, pero en política, por supuesto, todo dependerá de cuánto y qué le ofrezca a cada uno de los partidos que pueden llegar a ir con él a un eventual gobierno de ese estilo. Comienza el famoso lobby a funcionar entonces. Así es. Muy bien, Roxana. Ya comenzó. Ya comenzó. Gracias por tu tiempo, por estar con nosotros desde Argentina. Aquí te saludamos. Te mandamos un abrazo. Un gusto, un abrazo para ustedes. Gracias. Roxana Levinson es periodista de Radio Nacional de Israel para contarnos sobre la situación política de Israel y además con respecto a lo que fue este ataque frustrado del grupo Hezbollah precisamente a ese país.